debería tener un buen sueldo y debería estar en su descanso para poder trabajar bien. Ahora, estos 5 años, dentro de 5 años, todos los que mueran dentro de 5 años, todos los que queden discapacitados en 5 años. Por eso que acá no pueden dividir. La familia militar y policial es una sola. Porque los que están hoy día en retiro, mañana están de baja. Los que están en actividad, mañana están de baja. A fin de año están de baja. O sea, no somos eternos, pues. Nosotros no pasamos a retiro por límite de edad. O sea, nosotros no pasamos a retiro con 70 años. Te votan a los 50 años. ¿Qué hace un oficial en retiro con 50 años? No sirve para nada. Porque se habla de la inclusión, no discriminación, pero cuando tú dices un ministro de Economía, oh, debe ser un economista reconocido, un ministro de Educación y un ministro de Defensa, cualquiera. No importa que no tenga profesión. ¿Sí? Por eso estamos así, pues. Esta es la consecuencia de aves de paso que no saben la vida militar y policial. Esta es la consecuencia. Acá está, escrito. No es un invento. ¿Aves de paso como Rafael Rey? Aves de paso como todos los que han pasado. Pero usted está aludiendo a gente que no tiene ningún conocimiento de la vida militar. ¿Cuál de los ministros que han nombrado este gobierno tiene conocimiento de la vida militar? Nómbrame uno. Ninguno. No, bueno. ¿Algún economista, un ministro de Economía ha sido ingeniero, cirujano, abogado? ¿Ministro de Educación? ¿Ministro de Salud? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que en el Perú existe pues discriminación, pues. Cuando hablamos de inclusión, no discriminamos. Pues. No hay ni un militar, ni un policial que pueda gerenciar su... ¿Por qué? Se convierte en el representante político de la fuerza. Este es el representante político de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, este que ha cometido esto, que no lo califico, lo calificas tú, pero esto merece una lisura. Estamos en horario de protección al menor, no podemos decirla. Esto afectando a las viudas y a los discapacitados, a esos que hoy día están en el BRAE, a esos que mañana llegan discapacitados. Y que muertos, ¿no? Y que no asiste nadie a su entierro. Llegan discapacitados o muertos. Y no asiste nadie a su entierro. Lo más grave cuando entierran a alguien no es el llanto ni siquiera de la viuda de los padres, de los niños que se agarran al cajón de su padre. ¿Quién mide eso? Nadie. No nos interesa. ¿Qué cosa quieren? ¿Que reclamen quién? ¿No quieren que salgan los generales a reclamar? ¿Que salgan quién? ¿Los comandantes? ¿Los capitanes? Yo prefiero salir yo y no ellos. Por el bien del Perú. Y que salgan lo de retiro y no lo de actividad. Por el bien del Perú. Esto es un golpe al corazón de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Esto no lo debe permitir ningún peruano de buena fe. Y porque el Congreso además, ya debería tener esto en el tacho de basura. Además, general, que ahora la verdad es que Comisión de la Verdad, Museo de la Memoria y todo lo demás, pero lo cierto es que la gente ha olvidado quienes sacaron cara por nosotros en las más de una década de horror que vivimos. Por eso yo te decía. Y la gente ya se olvidó. Por eso, no hablemos de los militares y los policías. Hablemos de los niños de la guerra, los hijos de los oficiales, los hijos de los policías y de los militares. Por no hablar de los soldados. Mezquinos, por no decir miserables. 10 años de crecimiento, 5 años de crecimiento en este gobierno, al 9, 10% mejor que la China. ¿Cuánto le has aumentado el soldado? 10 soles anuales. ¿En cuántos años? En 5 años, 10 soles anuales, 10 50 soles. años. Anuales. Eso es lo que se merece. O sea, ni un sol al mes. No, 10 soles anuales. O sea, es increíble. Ese es el Perú, pues. Ese es el Perú que los usa. ¿Para qué? Para que nos den carne de cañón. Para que crezca, para que venga la inversión, pero sí para ponerles una base para que la minería no tenga problemas y sí pones al soldado. Y cuando se licencia, también es igualito que los militares, no sirve para nada. Licenciado. No, y además, desgraciadamente, a la gente quizás no le duele porque no lo ha visto, porque no conoce. A mí usted no me tiene que contar porque a mí me tocó cubrir la guerra cuando usted la comandaba en el CENEPA. Y cuando usted era coronel. Cuando nos recibieron con un bombardeo nos metimos 2 huecos zorros. Eso no te lo cuenta nadie. No te lo cuenta. Bueno, y no lo quiero volver a vivir nunca. Ya, esa es una ventaja de algunos, muy poco, pero felizmente tú eres un comunicador social. Acá no estamos hablando de vida administrativa. Si tú me dijeras, sí, pero en general pues, se dedican al cuartel pues, a pintar y a marchar los 28 de julio. Seguimos. No, y en esa guerra vimos a decenas, si no centenares, de jóvenes de 18, 19, 20 mutilados, muertos, ¿no? Y a esas familias, si vamos a preguntarles ahora, probablemente siguen en la miseria. Porque estamos hablando de los hijos más pobres del Perú, que son los que son mandados a pelear. Los que entran al servicio militar para comer, porque necesitan. porque necesitan. Y así los tratamos. 10 soles anuales, ¿qué te parece?
10 soles anuales en un país que se jacta de haber crecido al 9% anual. ¿Dónde está la inclusión? Que somos un ejemplo para el mundo, ¿no? Somos un ejemplo para el mundo. La envidia. La envidia. Sí, somos la envidia. Entonces tú pones tus soldados y dices, sí, yo los trato a estos con mucho cariño y mucho respeto porque son héroes. 10 soles anuales. Pero ¿qué puedes esperar de alguien que no asiste a la graduación de sus oficiales? ¿Quién le entrega la espada que la nación os otorga a los oficiales que egresan de las escuelas militares? El presidente siempre. ¿Cómo? El presidente, siempre bórralo. Ese es el trato. Si no recibes a tus muertos y no gradúas a tus oficiales, acá tape. No recibo a mis muertos ni gradúo a mis oficiales. Acá está. Yo no creo que el ministro de Educación, el ministro de Defensa... ¿Lo ha leído esto? ¿Qué defiende él? Es lo único que sabe decir. Yo no hablo con los generales porque tienen interés. Sí, yo tengo interés en mi gente. Es mi responsabilidad, como es la de todos los oficiales que estamos en retiro, que hemos llegado a la alta jerarquía, salir a defender. ¿Qué cosa esperan? ¿Que salga aquí un comandante? No, ellos no. Nosotros tenemos responsabilidad. No por mí. No por mí. Por la gente que está en el activo y por los veteranos de guerra que ganan hoy en día una propina, que están en retiro y que le quieres mutilar su sueldo más que el sentimiento a las viudas y a los discapacitados. Y mínimamente por honor a los muertos, ¿no? Bueno. Es lo menos que un país le puede dar. Mientras el país no crezca en lo humano, de nada vale que crezca en lo económico. Está creciendo según una base social. ¿Por qué hay tanto conflicto social? Porque no estamos creciendo en lo humano. Los peruanos no nos queremos entre los peruanos. Cuando los peruanos nos querramos, cuando los peruanos nos respetemos, cuando los peruanos respetemos y valoremos a todos entre nosotros, el Perú va a crecer. El Perú está creciendo artificialmente. Puede crecer al 15%, pero no tiene base humana. Por eso hay tanto conflicto social en un país que no lo conocemos, porque lo de la selva norte son diferentes a lo de la selva central y lo del norte a lo del sur. Eso nos falta. Y eso viene de colegio, del hogar. No destruyamos el hogar, no destruyamos el colegio. Esto es la consecuencia de esto. No enseñamos historia, pues, en nuestro colegio. ¿Por qué no enseñamos historia? Queremos cambiar la historia. Queremos que no se conozca la historia. Hay que enseñar historia en los colegios. Además de la educación cívica. El valor. En menos de 10 días, el presidente va a ser un militar. ¿Esto será permitido por un presidente que también ha servido? Aquí el tema... que también ha tenido que ir a zonas de conflicto. El tema pasa por lo siguiente. Durante el proceso de elecciones ha habido una expectativa natural, en particular en el personal subalterno y en los retirados, de que si él ganaba, iba a solucionar este tema. Sería muy grave y muy serio que él, conociendo la situación, no solucione el tema. Yo digo, 28 de julio tiene que haber un mensaje sobre esto y empezar el 1 de enero del 2012. Es vergonzoso para el país que nuestros militares, que nuestros policías tengan que llegar al extremo de salir a las calles a protestar, prácticamente a mendigar, cuando es el país el que les debe no solamente el honor, sino también una mínima retribución por el sacrificio que han hecho y que hacen. Y la verdad, general Quiabra, hay otro asunto más, que tanto militares como policías son, como usted bien ha dicho, personas sin derechos humanos, ¿no? Porque cuando ocurre un conflicto, cuando hay un rescate en la residencia en Japón o un conflicto social, acaban siempre enjuiciados y presos. Porque en este momento hay muchos militares que todavía continúan privados de su libertad y olvidados por el Estado. Claro, lo que sucede es que no se ha visto el tema en profundidad. Así como han capacitado a jueces en tema de cómo tocar estos temas y enjuiciar a los militares, han debido ver la parte militar. ¿Cómo es el procedimiento? Muy sencillo. Tú eres jefe de batallón en Ayacucho, entonces tú en tu planeamiento organizas 10 patrullas. Haces el planeamiento centralizado y después cada patrulla sale a trabajar. Al regreso hay 2 patrullas que han cumplido bien, 2 que no han hecho nada, 2 regular y una que ha cometido un exceso. Esa que ha cometido un exceso, esa es la que tiene que asumir su responsabilidad. ¿Pero por qué involucrar a todo el batallón? ¿A todo el Estado Mayor? ¿A toda la gran unidad? ¿Y al comando conjunto? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que no se entiende. Por eso dice, hay como 1000. Claro que hay como 1000 porque han agarrado a todo el mundo. Y dice, sí, pero todavía no están enjuiciados. Tienen 15 años
no pueden salir al exterior, embargo de sus bienes, y la parte psicológica, que no saben en qué momento lo detienen o no lo detienen. Ese es un abuso a los derechos humanos. Pero eso no significa que esos pseudos o sachas falsos defensores de las Fuerzas Armadas involucren a todos.